Bueno, el juez del cuarto juzgado de familia, Pedro Maldonado, presentó una querella en contra de quienes resultan responsables por la muerte de una menor en un centro del Sename. La niña de 11 años murió este lunes en el Centro de Protección Galvarino de la comuna de Estación Central y por causas que aún se investigan. Si bien la directora del Sename, Marcela Labraña, aseguró que la niña murió producto de un paro cardiorrespiratorio tras una crisis emocional, en la denuncia presentada por el juez Maldonado se asegura que existen sospechas de que la menor podría haber sido medicada para aplacar la descompensación en la que se encontraba antes de morir. Bueno, y queremos ahondar, conversar con el magistrado que interpuso justamente esta acción y para eso nos acompaña aquí en el estudio Pedro Maldonado. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por la invitación. A ver, primero, ¿cuáles son los antecedentes que usted maneja que lo llevaron principalmente a interponer esta querella? A ver, tengo que aclarar en primer lugar que no es una querella. ¿Ya? Es una denuncia. Una denuncia. Una ¿ya? denuncia que yo hago en virtud de la obligación legal que tengo. Yo soy juez, por lo tanto soy funcionario público, y en este sentido los hechos que me tocó conocer a través de la prensa, como seguramente todos los chilenos han podido conocer estos días, me obligan y me obligaron de hecho a hacer una denuncia porque esa es mi obligación, y si no lo hago de hecho cometo un delito. Por lo tanto, los hechos que yo conocí me pareció que eran relevantes, que habían circunstancias que tienen que ser aclaradas, y eso es solamente en el contexto de una investigación que tiene que hacer en este caso el Ministerio Público. Por lo tanto, mi rol se agota en ese instante cuando yo señalo al Ministerio Público que estos son los hechos que a mí me parece deben ser investigados porque podrían tener algún tipo de responsabilidad eventualmente. Ahora, usted presenta esta denuncia por hechos que le llaman la atención. ¿Cuáles son los hechos que a usted le llaman la atención? A ver, ¿cuál es el estándar? Ocurre un hecho y ese hecho, si puede tener características de delito eventualmente, hay que denunciar. Entonces, aquí hay varios hechos y elementos que llaman la atención. En primer lugar, naturalmente la muerte de una niña 11 años, pero además una niña que estaba en dependencia de un centro de Sename, por lo tanto, al cuidado del Estado de Chile. Eso ya también es un elemento muy relevante. En tercer lugar, hemos escuchado por lo menos 3 tipos de posibilidades de causa de muerte que pudo haber tenido esta niña. Desde la ingesta de medicamentos que a lo mejor se le entregaron, una descompensación emocional que la llevó a un paro cardíaco producto de la angustia. Bueno, esas dos cuestiones creo yo que son elementos que tenían relevancia y que tienen que ser investigados. ¿Por qué? Porque lo que sabemos, lo que yo como persona sé, el conocimiento que tengo, por ejemplo, es que, por ejemplo, paros cardíacos en niños no es algo habitual. Atribuirlo a angustia o pena es menos habitual todavía. ¿Algo le debería haber provocado esto? Es que eso es lo que, precisamente esa es la circunstancia que hace que este caso sea un caso distinto, especial, y que por lo tanto el Ministerio Público, haciendo su labor de investigación, tenga que establecer finalmente de qué murió, cuáles fueron las causas, circunstancias, y si eventualmente alguna de estas causas, porque puede ser, dice relación con responsabilidad de alguien, naturalmente esa responsabilidad tiene que hacerse efectiva. ¿Usted tiene antecedentes si es que había un médico ese día en el... No sé más que lo que cualquier persona que se informe por la prensa o la noticia sabe. Yo sé que el centro, yo soy juez de familia, por lo tanto conozco este tipo de centros, tienen que tener un médico. Ahora, lo que sabemos es que los médicos no están las 24 horas del día en estos centros, en los hogares Sename. Entonces esas son las cuestiones que tienen que ser aclaradas, investigadas, en definitiva saber si efectivamente hubo una prescripción médica. Hemos escuchado funcionarios del propio Sename, por ejemplo, que fue un elemento que me llama la atención, que dicen que hay sobredosis y que en general a la niña se le pudo haber entregado un medicamento fuera de la prescripción. Entonces, como usted ve, hay elementos que tienen que ser indagados porque están saliendo de distintas fuentes y eso en general configura la situación que yo evalué y que tuve que llegar a la conclusión de que era necesario poner en antecedente al Ministerio Público para que investigue. A su juicio, ¿en qué falló el sistema? A ver,
En este caso en concreto no lo sé. Yo puedo hablar del sistema en general, porque yo trabajo como juez de familia en el sistema de protección. El sistema en general, y aquí tengo que decirlo, no es algo nuevo, lamentablemente, el diagnóstico. El diagnóstico es que el Estado de Chile en materia de protección de infancia no lo hace bien. Todavía no alcanza estándares adecuados, estándares internacionales. Se nos exige una serie de objetivo a alcanzar que todavía estamos al debe, lamentablemente, especialmente en materia de infancia y especialmente con los niños que están en el sistema de protección, que son los niños vulnerados en sus derechos. Entonces, si esos niños que están vulnerados en sus derechos, el Estado no hace mucho tampoco por restituir los derechos, porque hay el trabajo que se hace con la familia o es escaso o es malo, de mala calidad, y por lo tanto no hay una actividad constante de tratar de habilitar a las familias, fortalecerlas, brindarles posibilidades de acceso a un montón de cuestiones, servicios, para que precisamente no se produzcan las situaciones de vulneración. Entonces, el diagnóstico es ese, y el diagnóstico lo sabemos hace mucho tiempo. Se nos dice cada cierto tiempo, internacionalmente, en qué aspecto nosotros estamos al debe, y estamos en muchos aspectos al debe. Nuestro sistema de protección, creo yo, que no es bueno, no da para más, en el sentido de que está estructurado de una forma que no se condice con los derechos fundamentales ni con los estándares internacionales. Pero usted señala, conoce este sistema por dentro, es juez de familia, le toca ver muchos estos casos, y en este caso en particular, me imagino que debe tener muchos antecedentes. Obviamente hay una carpeta de investigación, que hay cosas que quizás no se pueden tocar, pero debe tener más antecedentes, me imagino, más que solamente lo que sale en la prensa. Por eso le pregunto si es que en este caso en particular el sistema falló quizás más de lo que ya venía usted acostumbrado a ver que fallara. A ver, en este caso en particular no puedo referirme al caso de la niña en particular. Y de hecho, lamentablemente, he tenido que escuchar declaraciones, gente que ha entregado información, que es información reservada, porque son informaciones que pertenecen al ámbito de la privacidad de la vida de esta niña. Entonces, cuando uno escucha que se entregan antecedentes así tan livianamente, eso está mal. Lo que sé es lo que me corresponde como juez saber. Es decir, el CREAT, en este caso Galvarino, es una institución que en este momento tengo que decir que está colapsada, hay hacinamiento, tiene una cantidad determinada de cupos y está superado ese cupo. Entonces, esa es una realidad que se sabe. Que esa es una falla. Es una falla, claro. Porque me imagino yo que esos profesionales que estaban ese día domingo, lunes, si están con un sistema completamente sobrepasado, poco podemos esperar entonces que puedan actuar de buena manera. Y eso lo sabemos. El otro día escuchaba también a los funcionarios que trabajan en este centro cómo se quejaban de las condiciones de trabajo. Y es una realidad de Arica, Punta Arenas, en los servicios que dependen, en este caso, de Sename, que es el que está a cargo de la parte protección de los niños. Entonces las condiciones... ¿Existe maltrato dentro del sistema? Maltrato no solamente, me refiero psicológico, en términos de que es tanta la presión que existe sobre la gente que trabaja. Maltrato del sistema con los trabajadores, y por otro lado de los trabajadores eventualmente por la presión que tienen en que no se les entregue un trato digno o psicológicamente correcto a los menores. Hablemos de este tipo de edad. No digo que exista culpabilidad o que exista intención de quienes trabajan ahí, sino que el sistema está con un nivel de presión tan grande que genere de repente relaciones que no correspondan. A ver, yo no hablaría así como tú lo dices, un maltrato de alguien directamente a otro. No, el maltrato yo lo veo más que nada del sistema, cómo está estructurado, en el sentido maltrato en la no realización de los derechos de los niños. Derechos que para nosotros son tan básicos y que los damos por descontado, ellos no los tienen. ¿Qué derechos no tienen? Los tienen formalmente, pero no los tienen realizados. ¿Cuáles derechos no tienen? El más importante, el más básico, creo yo, el derecho de vivir en familia. El proceso de institucionalización debiera ser la excepción. Ojalá no existiera. Y por lo tanto el Estado debería hacer una labor preventiva tendiente a fortalecer a las familias para no caer, para evitar precisamente el tener que dictar una orden que implique la separación de un niño de la familia. Ese para mí es uno de los derechos más importantes que los niños en este caso no tienen realizado.
si el Estado no apoya a la familia, es fácil que caigan en una situación de mayor desprotección y la única medida posible muchas veces, lamentablemente, viene a ser la internación. Y eso no puede ser. Entonces, cuando el Estado haga un trabajo previo, yo creo que efectivamente podemos hablar de que las condiciones podrían haber mejorado en ese ámbito. Pedro Maldonado, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Gracias a usted. Que esté muy bien.